Hola, buenos días. ¿Se escucha? Hola, buenos días. Bueno, hola, buenos días. Ya, ahora sí. Buenos días, ¿cómo están? Espero que bien. Yo soy Fátima, soy abogada en la Dirección General de Atención a las Mujeres. Hoy, como parte de los temas que les hemos estado presentando de manera virtual, bueno, hoy toca el tema de detección y canalización de casos de violencia contra las mujeres. Este tema pues también es muy importante porque, en primera, bueno, siempre es importante saber cómo y a dónde orientar a las mujeres en situación de violencia. Ahorita durante el aislamiento, pues bueno, es todavía más importante porque bueno, con el aislamiento hay más convivencia en familia, estamos conviviendo más con nuestras parejas, con nuestras hijas, con nuestros hijos, y pues eso causa un nivel de estrés más elevado que antes, ¿no? Antes solamente estábamos un ratito con ellos y podíamos salir de casa, pero ahorita no, ahorita pues estamos dentro de casa, estamos todo el tiempo con ellos y eso puede generar situaciones de estrés, de ansiedad que pueden llegar a detonar la violencia más fácilmente. Entonces es importante, bueno, que siempre estemos enteradas de este tema, pero sobre todo ahorita que se pueden dar más situaciones de violencia en contra de las mujeres. ¿Sí? También es importante porque siempre a lo mejor conocemos o vamos a conocer a alguna mujer que viva violencia y pues va a ser importante el saber orientarla. Y va a ser importante este tema también porque quizás yo estoy viviendo violencia, pero no me he dado cuenta, ¿sí? He llegado a normalizarla, que no me estoy dando cuenta que hay actitudes violentas en mi contra. Entonces, bueno, primeramente quiero que ustedes también sean parte de esta transmisión, que hagan sus preguntas, si tienen alguna duda coméntenlo, porque pues precisamente este tema es para ustedes, para que puedan apoyar a otras mujeres, y es muy importante que pregunten, que me vayan comentando qué entienden por violencia, cuántos tipos de violencia conocen, ¿no? Entonces, para hacer esto un poquito más interactivo y que sea de función, que les sirva a ustedes también, entonces es importante que empiecen a hacer sus dudas. Sí, bueno, para hablar de violencia, lo primero que tenemos que hacer pues es definirla. No sé si alguien de los que ya están conectados que me pueda decir qué entienden por violencia. Bueno, vamos a hablar que violencia es cualquier acción u omisión basada en el género que le cause a las mujeres algún daño o sufrimiento físico, psicológico, económico, patrimonial, sexual o la muerte, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir acción o omisión? Pues que estoy haciendo algo, o la omisión, que estoy dejando de hacer algo para que una mujer viva algún daño, ¿sí? Hablamos de tipos de violencias, ¿sí? Es importante saber reconocer las violencias, porque si no sabemos que algo que está pasando pues es violencia, no nos vamos a dar cuenta y no vamos a poder salir de ella. Entonces, ¿qué tipos de violencia conocen?
Bueno, vamos a hablar de 5 tipos de violencia, que es la violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia patrimonial y la violencia sexual. ¿Sí? En la física es la violencia, pues digamos de alguna forma más evidente. ¿Sí? Cuando hablamos de violencia física, pues inmediatamente nos viene a la cabeza los golpes, ¿no? Alguna mujer que ha sido violentada, que tiene el ojo morado, que tiene alguna señal que tiene alguna señal, digamos, pues muy evidente. Sí, luego viene la violencia psicológica. La violencia psicológica, bueno, es la que hay palabras, hay humillaciones, la agresión verbal, ¿no? La indiferencia incluso cuando nos hacen la famosa ley del hielo. Entonces, ahí vamos a hablar de violencia psicológica. La violencia económica, que es una de las que más vivimos, pero que no nos damos cuenta de ella o no la tomamos como tal. La violencia económica, bueno, pues es el control, ¿no? La limitación de en qué te gastaste el dinero, cómo lo gastaste, enséñame el ticket, por qué te lo terminaste. El hecho también de que nos controlen a través del dinero, ¿sí? No te voy a dar dinero si no haces esto que yo te estoy pidiendo. No vas a ir, no te voy a dar si no vamos, no sé, a la casa de mi mamá. El hecho de que nuestra pareja, antes de los gastos de la casa, la alimentación de los hijos, el menaje, la educación, bueno, pues su pago, y él lo primero que hace es gastárselo en algo para él, ¿no? Ya sea con los amigos, en apuestas. Ahí también hay violencia económica que, como les comento, es una de las más recurrentes y es una de las que no consideramos como tal. Sí, a veces sabemos que está mal, pero no sabemos que eso es violencia. Entonces es importante poder identificarla también. La violencia patrimonial, que es cuando nos destruyen o nos esconden nuestros objetos personales, que nos rompen nuestra ropa, nos destruyen nuestros documentos personales, que si me quiero divorciar y me rompen mi acta de matrimonio para que no pueda hacer ningún trámite, ¿sí? También, por ejemplo, muchas mujeres llegan y dicen, pues es que no me hizo nada, no hay violencia, nada más llegó y me aventó el celular, me lo estrelló, se lo llevó. Eso es violencia patrimonial, ¿no? Cuando entran se llevan de casa la televisión, el estéreo, el horno para empeñarlo, para venderlo sin nuestro consentimiento, ¿sí? Ahí también hay violencia patrimonial. Esa violencia es una de las menos conocidas, pero sin embargo es una de las que más se llegan a dar también. La violencia sexual, que cuando hablamos de violencia sexual, pues pensamos únicamente como en una violación, ¿no? Cuando estoy con las mujeres y les pregunto sobre violencia sexual, siempre dicen que no. Sin embargo, cuando les preguntamos si sus embarazos fueron planeados, siempre es no, no me cuidé, no me dejaba cuidarme, ¿no? Entonces es muy importante reconocer también la violencia sexual. Si me obligan a realizar prácticas con las que yo no estoy de acuerdo, bueno, pues ahí hay violencia. Si me obligan a no usar algún método anticonceptivo, que porque no se siente igual, que porque, pues para qué los quieres usar, pues con quién más andas, ¿no? Ahí empieza también la violencia sexual, ¿sí? Cuando nos presionan para tener relaciones sexuales y nosotras accedemos de algún modo para no tener algún problema, para que él no se enoje, para que no se despierten los niños, pues también ahí estamos viviendo violencia sexual, ¿sí? No sé si ustedes caigan en cuenta de alguna de estas violencias que muchas veces no las reconocemos, y si no logramos reconocer las violencias, pues va a ser muy difícil que podamos identificar y salir de ella. Entonces vamos a recordar los 5 tipos de violencia para las que apenas se acaban de conectar.
que es la violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica, violencia patrimonial y violencia sexual. Estos tipos de violencia los vamos a vivir de 5 maneras o lo que vienen siendo las modalidades de la violencia, ¿sí? Los tipos es cómo y las modalidades es en dónde. Está la violencia familiar, que es en la que a lo mejor nos llegamos a concentrar más. ¿Por qué? Pues porque es la que más se está dando, ¿no? La violencia laboral y docente, que esa se da dentro de las aulas o en el trabajo. La violencia en la comunidad, que puede ser ejercida por una persona o por varias que van a transgredir los derechos de las mujeres en la comunidad, ¿no? La violencia institucional, que van a ser acciones u omisiones de servidores públicos que limiten o que discriminen a las mujeres, ¿sí? La violencia feminicida, que es la violencia más extrema contra las mujeres, pues que les causa la muerte. Sí, esas son las modalidades de la violencia. ¿Por qué es importante conocer y saber también las modalidades de la violencia? A veces decimos, el médico me dijo que no me podía poner algún método anticonceptivo porque no le había pedido permiso a mi pareja, ¿no? Y lo tomamos como si eso fuera, un error del médico o una mala acción del médico, pero no lo consideramos a veces como violencia contra la mujer. Entonces es importante conocer todos los ámbitos de la violencia. Sí, a veces, lamentablemente todas las personas en algún momento de nuestras vidas vamos a conocer o ya conocemos a alguna mujer que vive violencia. Entonces, a veces nos desesperamos y decimos, pues es que yo ya le dije, yo ya traté de apoyarla y sin embargo ella siempre regresa con su pareja, ¿no? Y nos desesperamos y le decimos, yo ya no te voy a apoyar, si regresas con él, pues ya olvídate de mí, yo ya no te voy a ayudar. En esta parte es importante reconocer que las mujeres que viven violencia, a veces están tan inmersas en eso que no se dan cuenta de que están viviendo violencia, ¿sí? Hay un círculo de la violencia, ¿sí? Es algo cíclico, por eso si una mujer o el agresor no pide ayuda, pues va a ser bien difícil que salgan de ese círculo de la violencia. ¿Cómo es ese círculo de la violencia? Primero va a empezar la tensión, que es de lo que hablaba en un principio, sobre lo que está pasando ahorita por el aislamiento que tenemos, ¿sí? Si de por sí ya estaba la situación de estrés, de la angustia, y ahora con la situación que vivimos, pues eso se incrementa, ¿no? Estamos estresadas, que si por la enfermedad, que si porque no estamos trabajando, que cómo va a ser después de esto. Entonces se está aumentando mucho la tensión. Esa es una parte del ciclo de la violencia. Después viene el estallido, ¿sí? Donde ya se da la agresión, ya sea física o verbal, donde ya vienen incluso los golpes. Y después viene la etapa de luna de miel. Si la etapa de luna de miel es cuando ya nos piden perdón, discúlpame, no lo vuelvo a hacer, te prometo que ya voy a cambiar. Y les creemos y regresamos y entonces pues no se va a cambiar, ¿no? Va a volver a girar este círculo, va a volver a venir la tensión, el estallido, la luna de miel. Entonces no hay que desesperarnos con las mujeres que viven violencia. ¿Por qué? Porque es algo que si lo han vivido por mucho tiempo, pues no es tan fácil que salgan de ellos, ¿sí? Por eso es importante que nosotras podamos identificar la violencia, que las podamos orientar y sobre todo que las apoyemos mucho también. ¿Cómo vamos a detectar la violencia en las mujeres? Ya sabemos cuáles son los tipos de violencia, cuáles son esas formas, ¿no? Que si me controla el dinero es violencia económica, que si me destruye mis objetos personales es violencia patrimonial, si me hace bromas hirientes, porque a veces no consideramos como esta parte, ¿no? Que cómo va mermando nuestra autoestima la violencia psicológica también. A veces me han llegado a decir las mujeres, pues los golpes me duelen por un momento, me duelen un ratito, sin embargo las palabras esas se me quedan marcadas, ¿no? Cuando me dice eres una tonta, no sirves para nada, estás gorda, estás fea, fulanita es mejor que tú. Entonces
ahí empiezan a mermar nuestra autoestima, ¿no? Y esa es una forma de poder identificar la violencia psicológica. Digo pueden, ¿por qué? Porque no todas las personas somos iguales, no todas vamos a tener las mismas reacciones, pero bueno, en el mayor de los casos, sí, la violencia psicológica pues va a mermar nuestra autoestima, ¿no? A lo mejor ahora me siento muy cansada, o veo que, por ejemplo, mi hermana, mi prima, la vecina, pues antes era muy activa, antes siempre andaba, no sé, muy arreglada, participando en los grupos de la escuela, participando en la comunidad, y ahora vemos que no, ahora vemos que pues está muy retraída, que siempre está cansada, que no tiene, que se siente como fatigada, que no nos cuenta que no puede dormir, o al contrario, sabemos que duerme mucho. Que cambie como es ese tipo de cosas que antes no hacía. Bueno, ahí nos podemos empezar a dar cuenta de que está viviendo violencia psicológica. La violencia física, pues bueno, como decías, es la más evidente, ¿no? Cuando hablamos de violencia, en lo primero que pensamos o que se nos viene a la mente es una mujer golpeada, una mujer con el ojo morado. Sí, entonces, bueno, pues sí, es la más evidente. Sin embargo, bueno, todas las violencias son graves, ¿no? La violencia física, ¿cómo la vamos a identificar? Bueno, pues mi comadre, mi vecina, siempre está golpeada y no coincide, ¿no? Siempre me dice, pues es que me pegué en la puerta, pero el golpe está, no sé, directamente en el ojo, ¿no? O se cae mucho, se está cayendo mucho siempre. Ese tipo de cosas, ahí empezamos a darnos cuenta, ¿no? Obviamente, pues no, algunos agresores no te van a golpear en un lugar visible, van a buscar como en otros lugares, por ejemplo en la cabeza, que no se llega a ver como los golpes, pero bueno, eso nos va a causar o le va a causar a la mujer algún tipo de daño cerebral, algún daño neurológico, y es ahí donde nosotras también nos podemos empezar a dar cuenta, ¿no? La violencia durante el embarazo también, si tuvo un aborto espontáneo, pues hay que preguntar el por qué, ¿no? A lo mejor los abortos espontáneos se llegan a dar antes de los 3 meses. Cuando ya hay un aborto posterior a ese que puede haber sido debido a una golpiza, pues entonces siempre hay que preguntar. La violencia sexual. Pues mi amiga siempre tiene infecciones urinarias, ¿no? Antes no se daba mucho eso, pero ahora pues siempre tiene infecciones urinarias, o me dice que tiene dolor al defecar o a la hora de la micción. Entonces ahí hay que darnos o hay que poner como mucha atención para darnos cuenta si ella está viviendo violencia sexual, ¿no? Los embarazos no deseados obviamente son un signo de violencia sexual. Las enfermedades de transmisión sexual, bueno, pues también es evidente. ¿Por qué? Pues porque no les permitieron usar algún método anticonceptivo, ¿no? Entonces, esa parte también es importante. Bueno, yo ya sé que mi vecina, que mi hermana vive violencia, pero ¿cómo yo me doy cuenta de si yo estoy viviendo violencia? A veces es más fácil ver la violencia en las otras personas que en nosotras mismas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la violencia sigue siendo, pues de alguna forma, un tema tabú, ¿no? Porque las creencias que tenemos en la familia, muchas veces en nuestras familias se nos dice, te casaste hasta que la muerte te separe y te aguantas, ¿no? O muchas mujeres también me han dicho que las mamás, las abuelitas les dicen, es tu cruz y pues tú así lo escogiste y ni modo. Entonces, hay muchas creencias dentro de la familia que de alguna forma no nos permiten salir de la violencia. A veces pensamos en el qué dirán, ¿no? Voy a ser la divorciada de la colonia, voy a ser la divorciada de la comunidad, y entonces empezamos a invisibilizar esa violencia. Sí, entonces es importante que nosotras mismas reconozcamos que hay violencia, no nos tiene por qué dar vergüenza. Hay muchas, lamentablemente hay muchas mujeres que están pasando por esta situación. Entonces es importante que nosotras también reconozcamos que somos víctimas de violencia. ¿Cuándo hay que poner atención? Bueno, desde que hay bromas hirientes, ¿no? El hecho de, ay, pues ya no estás tan bonita,
o eres una tonta, no sirves para nada, los celos también, que nos empiezan a culpabilizar. Muchas mujeres cuando llegan a alguna asesoría siempre dicen, pues es que es mi culpa, yo tuve la culpa, yo lo hice enojar. Entonces ahí empiezan a mermar, como les decía, nuestra autoestima y nuestra seguridad. Hay que poner mucha atención cuando empieza la violencia de esa manera. Cuando ya es más grave la violencia es cuando empieza ya el control, a no dejarnos salir, que ya nos golpean jugando, ¿no? Muchas veces también durante las entrevistas les pregunto yo, ¿vives violencia física? Y me dicen que no. Si en cambio ya cuando vamos ahondando más dentro de la entrevista me dicen, bueno, nada más jugando, o nada más me empuja, o nada más me jala el cabello, hay que reconocer que desde esas, digamos, que a veces minimizamos y decimos, desde esas pequeñas cosas empieza la violencia. La violencia siempre va a ir en escalada, ¿sí? Va a empezar de poco, a lo mejor no me va a decir, bueno, es que el primer día llegó y me cacheteó, me pateó, no, va a decirme, bueno, es que empezó con las bromas hirientes, a descalificarme, después empezó con los empujones, con las miradas, ¿no? Las miradas de si yo estaba, no sé, con su familia y estaba callada y él con la mirada, pues ya me decía que estaba molesto, ¿no? Desde ahí empieza. Sí, después ya vienen pues las agresiones más fuertes, que son las cachetadas, no sé, los jalones, los empujones. También esto va a ir en aumento, ¿sí? Después vienen ya los puñetazos, las patadas, y hay que tener mucho cuidado. Desde esos momentos nosotras ya tenemos que buscar ayuda o tenemos que apoyar a las mujeres que viven en esa situación. ¿Por qué? Porque después viene la violencia, que es mucho más grave, ¿sí? Ya cuando las encierran, cuando las aíslan, cuando las golpean, ya con el puño, cuando las golpean con otros objetos, y esta violencia puede terminar en la muerte. Sí, muchas veces creemos que no se va a atrever a más, que si nos golpea, pero de ahí no va a pasar. Y la verdad, pues, es que va a ser todo lo contrario. Si permitimos que la violencia vaya aumentando, pues no va a haber un fin, ¿no? O bueno, el único fin, pues puede ser el feminicidio. Entonces, hay que reconocerlas, que si vivimos violencia y hacerlo sin vergüenza, ¿sí? Bueno, ya sé que yo vivo violencia o que mi prima, mi amiga vive violencia. Si mi amiga, mi prima vive violencia, mi vecina, ¿qué voy a hacer? Pues para empezar, le voy a preguntar directamente si vive violencia. Si yo empiezo con temor y me da pena preguntarle, pues ella va a saber que es un tema pues que causa todavía como la vergüenza, que es un tema tabú, que no hay que hablarlo abiertamente. Entonces hay que preguntarle directamente si vive violencia, de alguna forma pues empática, ¿no? No vamos a llegar así como a obligarla a que nos diga, ni a regañarla para que nos diga, no, hay que hacerlo de una forma pues empática. Después vamos a preguntarlo en un espacio privado. Si le preguntamos cuando hay una reunión familiar, cuando está la reunión de amigos, pues no nos lo va a decir, porque como ya he mencionado, es un tema que todavía causa vergüenza y no lo va a decir abiertamente, no va a decir abiertamente que sí, que vive violencia. Entonces hay que preguntárselo en un lugar privado. Le vamos a decir que lo que nos diga, bueno, le vamos a decir y lo vamos a cumplir, que lo que nos diga es confidencial. La información que ella nos dé, pues no va a salir y no se va a andar divulgando en otros círculos, ¿no? Vamos a crear un ambiente de apoyo sin emitir juicios de valor. ¿Sí? Si empezamos a juzgarla, pues va a decir hasta aquí me quedo y ya no le cuento más, ¿no? Entonces es importante no emitir juicios de valor. Vamos a nosotras, o bueno, quien se dé cuenta de la violencia, a recordar que los agresores, bueno, no siempre van a ser agresivos en público, ¿no? Muchas veces cuando les pregunto, ¿eres violento dentro y fuera de la casa? Me dicen, no.
él pues con las demás personas, él es muy amable, si yo les cuento nadie me va a creer, entonces es importante creerles y recordar que los agresores, bueno, esa es una parte de la personalidad, no de todos, pero sí de muchos, el ser amable y digamos buena persona fuera de casa y sin embargo ser muy agresivo dentro de ella. ¿Sí? Si alguien está teniendo dudas, si tienen digamos, algún caso, sin contar el nombre de la persona o el que quieran preguntar específicamente algo, pues vayan haciendo también sus preguntas. ¿Sí? ¿Qué sí vamos a hacer y qué no vamos a hacer cuando sepamos de un caso de violencia y cuando alguien ya se acercó a contarnos sobre estos tipos de cosas o que vive violencia? Bueno, la vamos a escuchar atentamente. Si estamos con esta persona y estamos en el celular, si estamos regañando a nuestros hijos o hijas, entonces esa persona pues se va a sentir ignorada y ya no va a seguir contándonos, ¿no? Va a decir, tenía razón, esto no es importante y mejor se va a ir de ahí. Entonces, escuchar atentamente. Ser empática. Sí, o sea, ponerte en el lugar de la otra persona, sentir como ella pues siente esa vergüenza, siente ese dolor. Entonces, ser empática con la persona. Creer y aceptar lo que escuchamos. No se vale decir, ay, no creo, pues si tu esposo es muy buena gente, ¿cómo crees? Desde ese momento, pues también vamos a perder la confianza de la persona y ya, se va a terminar ahí, va a regresar con su agresor. ¿Sí? Indagar si cuenta con apoyo de otras personas. Hay redes de apoyo, ¿sí? Va a ser a lo mejor su familia cercana, sus papás, alguna amiga, saber si cuenta con redes de apoyo, pues para poder apoyarla de una mejor manera. Si yo soy su vecina y sé que conmigo va a correr un riesgo, pues entonces a lo mejor contactar a una persona que viva más alejada que la pueda apoyar. ¿Qué no voy a hacer? No voy a contar su historia, como ya se los mencionaba, eh, ya es pues algo que a ella le duele y que todas las demás personas, que la comunidad, que la colonia lo sepan, pues va a ser todavía peor para ella. Entonces no voy a contar su historia personal, no la voy a juzgar, no la voy a regañar, ¿no? Es que tú tienes la culpa, para qué te ibas o pues para qué sigues con él, ¿sí? Entonces ese tipo de cosas no mencionarlas, como les decía hace rato, ser empática, ¿no? ¿Cómo nos gustaría que alguien nos tratara a nosotras en esa situación? No reforzar los comentarios pesimistas. Es que soy una tonta, es que no sirvo para nada. Y si uno le dice, pues sí que tonta eres porque sigues con él, pues entonces obviamente que esta persona pues va a decir, sí, soy una tonta y me regreso, ¿no? Entonces hay que evitar ese tipo de comentarios, no minimizar la situación, ¿sí? No decirle, ay, no pasa nada, fíjate que yo tengo una comadre que también vive lo mismo que tú y ha pasado lo mismo por 20 años y todo sigue igual. No, no minimizar la situación, hay que recordar pues que todas las violencias son diferentes, a pesar de que sean la misma violencia física, psicológica, pues cada situación es diferente, ¿sí? Entonces no minimizar, no forzar a decir cosas que ellas no quieren hablar, ¿sí? Como les decía, si ya viven algún tipo de, sobre todo la violencia sexual, ese es algo como que todavía se cierran más a contarlo y no podemos obligarlas a hablar de algo que no quieren, ¿sí? No crear ideas inoperables, no les vamos a decir, ah, mira, vamos a ir y vamos a hacer y lo vamos a meter a la cárcel y le vamos a quitar a la casa y a los hijos, tú vas a irte a trabajar y vas a vivir muy bien. No, no crear ideas inoperables, ¿no? Hablar siempre con lo que sí se puede, ¿sí? Lo que sí se puede hacer y lo que lo vemos algo factible, ¿sí? No permitir que piense que no hay solución, ¿no? Eso de, no, pues sí está difícil, no, pues mejor ahí quédate, tienes 5 hijos y pues tú no trabajas, no, o sea, darle soluciones, ¿no? No hacerle creer que ella ya piensa que no hay solución, ella ya piensa que el mundo se le viene encima y si nosotros todavía le decimos, no, pues sí tienes razón, no hay solución, pues entonces vamos a hacer que ella permanezca en esa situación de violencia. No vamos a confrontar a la persona
que vive violencia con su agresor, no le vamos a decir, o vamos a hablar con él, ¿sí? O sea, no, hay que evitar algo que la dañe todavía más a ella y que nos dañe a nosotras también, ¿sí? A veces pensamos que este tipo de cosas, bueno, decimos, ay, pues es que es obvio que se da cuenta que vive violencia. A lo mejor nosotras, qué bueno que conocemos que eso es violencia, que conocemos nuestros derechos, pero es importante reconocer que cada historia de vida de cada mujer es muy diferente, ¿sí? No todas tenemos, a lo mejor si alguien creció pues rodeada de su familia que la apoyaba, que le estimulaba, que le decía tú puedes, bueno, puede ser que haya otra mujer que le hayan dicho eres una tonta, tú no vas a poder, tú ni para ser esposa vas a servir, que desde niña vivió violencia. Entonces hay que recordar que no todas las historias de vida son iguales. Bueno, ya. Tenemos a una persona que vivió violencia, la conocemos, se acerca con nosotras y viene golpeada. Lo primero que vamos a hacer es verificar que sus lesiones pues no sean graves, ¿no? Decirle, ¿sabes qué? Tienes que ir al hospital, tienes que ir al centro de salud, si nosotras podemos acompañarlas, qué bueno, y si no, pues hablarle a emergencias o decirle a ellas que vayan. También, ahorita en este tiempo y siempre, si escuchamos que están golpes, gritos en la casa vecina, pues entonces hay que hablar a emergencias, sí hay que hablar a seguridad ciudadana. Hay que dejar de pensar que la violencia familiar pues es algo de pareja, que es algo privado. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos esa posibilidad de incluso llegar a salvar una vida. Si vemos o escuchamos que esta mujer está siendo agredida, pues entonces no debemos de voltearnos y decir esto es de ellos y yo mejor me voy y yo mejor me hago la que no vi. No, aquí es bien importante que nosotras también reconozcamos que ese problema de esa mujer también es nuestro problema, lo que hablaba hace rato, la empatía. ¿Cómo quisiera que una persona actuara si yo estoy viviendo violencia, no? Yo creo que nos gustaría que nos apoyaran y que hablaran a emergencias, que pudieran hacer algo también por nosotros, ¿sí? Entonces, esta parte es muy importante. Traigo mi playera de redes, sé que el jueves la directora les contó algo sobre redes. Sí, las redes que estamos formando, bueno, las estamos llevando a las comunidades, pero es muy importante ahorita, sobre todo con el confinamiento, que creemos redes entre nosotras y que creemos un grupo de WhatsApp con por mínimo, bueno, más bien máximo 3 mujeres de nuestra confianza. Si metemos más mujeres, ¿qué va a pasar? Lo que hablaba, la vergüenza, no va a querer decir estoy viviendo violencia delante de un grupo demasiado grande. Sí, entonces es importante que sea un grupo reducido, un grupo de mucha confianza en WhatsApp, donde podamos estar al pendiente de estas mujeres que nos digan ¿sabes qué? Llegó enojado o está enojado, tengo miedo y que ya estemos al pendiente de cualquier situación. Sí, esta parte va a ser muy, muy importante. También cómo vamos a prevenirlo, tanto para esas mujeres como para nosotras. Vamos a reconocer que sí existe violencia, ¿sí? Dejarnos de la vergüenza, dejarnos de que ay, qué pena que la gente sepa. No, reconocer que hay una situación de violencia. Vamos, sobre todo ahorita que tenemos todo el día a nuestros hijos y a nuestras hijas en casa, vamos a promover los valores, vamos a educarlos en igualdad, ¿sí? Así como hija tú lavas los platos, tu hijo vas a barrer también o vas a limpiar, ¿sí? Que en este momento desde este momento podamos ir educando en igualdad, ¿sí? Vamos a conocer instancias de ayuda, ¿sí? Si yo le digo, ¿sabes qué? Pues está mal que te golpeen, si vives violencia, pero pues eso es de casa, yo creo que no hay nadie que ayude en eso. No, hay que reconocer, o más bien hay que conocer, en primera nuestros derechos, ¿sí? El derecho fundamental de toda mujer es vivir libre de violencia. Hay que conocer estos derechos y hay que saber a dónde recurrir, hay que saber que sí existen leyes, que existen tratados, que existen instancias que apoyan a las mujeres en situación de violencia. Entonces hay que referirlas a estos lugares.
Y en episodios de violencia de otra persona, como ya les dije, hablar a seguridad pública, hablar a emergencias, si están nuestras posibilidades, apoyarla, si es mi vecina y puedo ir a su casa a tocar a ver si todo está bien, sin que nosotros nos pongamos en riesgo, lo podemos hacer. Si nosotras somos las que estamos viviendo violencia, bueno, hay que alejarnos de esas situaciones. Si mi esposo o mi pareja ya está molesto, ya está agrediendo, ya está gritando, no me le voy a poner al tú por tú, no voy a provocar que la violencia sea más grande, ¿no? Entonces, alejarnos de esas situaciones. Si está molesto, ¿sabes qué? Mejor me voy a un lugar apartado, con mis hijos, con mis hijas, que nos pongamos a salvo para que la violencia pues no sea todavía peor, ¿sí? Entonces hay que recordar pues estas partes de que sí hay lugares que apoyan a las mujeres. Bueno, tenemos la Dirección General de Atención a las Mujeres. Ahorita durante la contingencia, bueno, estamos atendiendo a través de un celular, estamos atendiendo a través de las redes. No sé si se vea. El número 473-134-4837, el número de emergencias, el 911, recuerden, cualquier situación que yo vea de gritos, de golpes, hay que llamar inmediatamente a ese número, al Sistema Integral de Atención a las Mujeres, que es el 075, la Red Nacional de Refugios para alguna situación grave de violencia, que la mujer tenga que ser refugiada incluso. Bueno, pues ahí está el número 800-822-4460. También tenemos el número de la Secretaría de Salud, es 800, y el Telmujer, que también es un 800. Si alguien ahorita tiene alguna duda, tiene algún comentario, de verdad háganlo saber. Ahorita estamos precisamente con eso. Hay que dejar de pensar, como les decía, que la violencia familiar es algo privado, no es algo en lo que no nos debemos de meter. Hay que empezar a crear redes, hay que empezar a crear empatías, hay que ser solidarias y bueno, pues entonces así podemos llegar a ayudar a salir a las mujeres de ese ciclo de violencia, podemos incluso llegar a salvar vidas. Entonces, por favor, pues cualquier duda, cualquier comentario, cualquier situación, pues comuníquense a los números que les acabo de dar. Y bueno, creo que no hay dudas o comentarios. Igualmente, si se quedan con alguna duda, si les gustaría que se especificara sobre algún tema, ya sea de este tipo, ya sea psicológico o algo, pues también háganoslo saber para poder darles estos temas que son importantes también para ustedes, ¿sí? A veces decimos, yo no vivo violencia, yo para qué quiero ver eso, pero les repito, es muy importante el saber que podemos llegar a salvar vidas, ¿no? A salvar vidas no solamente de un feminicidio, ¿no? Sino salvar vidas de esos niños que están viviendo violencia, de cómo se va a dar, cómo van a ser esos niños en un futuro, que pueden caer en la drogadicción, que pueden llegar a ser hombres violentos. Entonces, de esa forma también vamos a llegar a salvar vidas. Nos dice Carla Naí, los puntos que tú nos das, me parece, están enfocados hacia personas que sí quieren la ayuda y no saben cómo salir, pero ¿qué pasa con las personas que no tienen la fuerza para poder salir de ahí? Por eso es importante que nosotros podamos apoyarlas, que sientan ellas nuestro apoyo. A veces decimos, vamos a denunciarlo. No siempre esa es la mejor opción para las personas. ¿Por qué? Porque como dice Carla, no se atreven a salir de ahí, ¿no? No se sienten capaces. Lo primero que debemos de hacer es apoyarlas, decirles si puedes. A veces personas que tienen hijos y que no trabajan sienten pues que eso es todo, ¿no? Que no pueden salir, que es imposible. Entonces hay que apoyarlas nosotras, decirle, mira, si puedes buscar un trabajo, mira, yo conozco a alguien que te puede cuidar a los niños, como ese tipo de cosas. Y sobre todo decirles, mira, hay instancias que te pueden apoyar psicológicamente. El cambio primero tiene que venir desde dentro. Es muy difícil que una mujer diga, vivo violencia y voy a salir y me salgo de la casa y se acabó. No, ya es
a lo mejor muchos años de violencia que le van a impedir salir de ahí. Entonces, lo primero que tiene que haber es también una terapia psicológica, que ella sepa que sí puede salir adelante, ¿sí? Les digo, a veces lo primordial no es llevarlas a levantar la denuncia, a veces lo primordial es llevarlas a que reciban atención psicológica. Si dice, no tienen la fuerza para salir de ahí, pero están viviendo violencia extrema, también es responsabilidad de nosotras. ¿Sabes qué? Yo voy a denunciar su caso de violencia, y hay refugios donde ellas las pueden apoyar también, ¿no? Si ella dice, no puedo, no, claro que no pueden regresar a la casa después de una denuncia, entonces sí hay instancias que las pueden ayudar, ¿sí? Pero sobre todo, les repito, pues también la atención psicológica. Puedes dar el plan de seguridad. Bueno, un plan de seguridad para mujeres que viven ya violencia extrema puede ser, en primera, pues decirles, o si somos nosotras, guardar documentos importantes, actas de nacimiento de nuestras hijas, cartilla de nuestras hijas e hijos, cartillas de vacunación, no sé si tenemos que la póliza del Seguro Popular, guardar esos documentos que son importantes, guardar a lo mejor algunos cambios de ropa, no muchos, que sea lo mínimo, que sea algo que casi imperceptible para el agresor, tener cambio para qué, para llamadas desde teléfonos públicos, o tener un celular siempre con crédito, ¿no? Tenerlo en un lugar seguro donde solamente tú sepas que ahí está. Esa es una forma, ¿no? Si en algún momento tienes que salir, agarras tu bolsa y ya, tú llevas ahí digamos, lo primordial. Tener a una red de apoyo, si es lo que hablaba mucho de redes de apoyo, a lo mejor es algún familiar, a lo mejor es alguna amiga con la que puedes ir en ese momento, a lo mejor las puedes resguardar por una noche, o las puedes referir a un lugar donde sí las puedan resguardar. Otra cosa, enseñar a nuestras hijas e hijos los números de emergencia, hablarles pues de que si su papá se pone agresivo, entonces tiene que llamar al número de emergencia. A lo mejor, cuando les decía, hablaba de un grupo de WhatsApp, o también una palabra, ¿no? Si puedes hablar por teléfono y tú le dices a tu amiga mariposa, que tu amiga sepa que mariposa es digamos, una forma de decir que estás viviendo violencia y que tiene que ayudarte, que tiene que hablar a seguridad pública. En el grupo de WhatsApp, si no puedes hablar, bueno, a lo mejor también con un símbolo, ¿no? Ese es algo que se puede hacer, y que puede, como les repito, salvar vidas. Carla dice, es decir, las personas que, a pesar de tener todo para salir de esta situación, no lo quieren hacer. Bueno, aquí pues sí es difícil, ¿no? Pero sí, yo sé que no quieren ir a una terapia psicológica, yo sé que dicen que está bien, pero poderlas apoyar, ¿no? A lo mejor con un número telefónico, que les comentaba de mujer o de salud, ahí hay orientación psicológica. Sí, yo entiendo que dicen no quieren. Ahí hay que entender que hay mujeres que ya han normalizado tanto la violencia que para ellas no hay otra forma de vida. Hay un síndrome que se llama indefensión aprendida, y para ellas ya no hay nada, ya nada tiene solución. Entonces, a pesar de ello, no desesperarnos y estarles diciendo, a lo mejor no decirles, tú vives violencia, pide ayuda, no, a lo mejor entrarles desde otra parte, digamos desde otra parte, hablarles sobre, oye, mira, ¿por qué no vas a atención psicológica? Yo fui, me sentía muy triste, o me sentía como angustiada, y hablé y me sirvió mucho. A lo mejor con el primer contacto que ellas tengan no van a hablar de la violencia, pero poco a poco, pues sí se puede estar dando como este tema, y pues poco a poco se van dando cuenta. A veces cuando va una mujer conmigo y yo le pregunto, ¿y ves violencia? Me dicen que no. Sí, porque como les digo, ya la han normalizado tanto, pero cuando estás hablando con ellas, que les hablas que tienen derechos, cuáles son sus derechos, porque muchas veces decimos, sí, tengo derechos, pero cuando les pregunto, no conocen sus derechos, ¿no? Sabemos que tenemos derechos, pero no sabemos, tenemos derecho a qué. Sí, entonces cuando empiezas a hablar como de estas cosas con ellas, cuando también les hablas de sus hijos, que es un eslabón de la violencia, que lo que ella está viviendo ahorita en un futuro lo pueden llegar a vivir sus hijas. ¿Por qué? Porque es lo que están viendo, ¿no? Los hijos aprenden del ejemplo, no aprenden de lo que les dicen, aprenden de lo que tú haces. Entonces, a lo mejor empezar por ahí, ¿no? Yo creo que
que a ninguna madre le gustaría que sus hijas pasen la misma situación que ellas están viviendo. Entonces, a lo mejor empezarlas como a convencer desde esa parte. Bueno, creo que ya no hay más comentarios. Les digo igualmente, si tienen cualquier duda o comentario, ahí están los números, para alguna asesoría ya más personalizada. Bueno, está este número de la Dirección de Atención a las Mujeres, 473-134-4837. Esta es durante la contingencia. Pasando la contingencia, pues está este número y está el 73-298-95. Bueno, pues me dio mucho gusto estar platicando con ustedes. Ojalá que pueda servirles por lo menos a una mujer que se vaya haciendo una cadena. Y pues igual cualquier cosa, estamos en la Dirección General de Atención. Buenos días y muchas gracias. Perdón, Adrián Ortiz, ¿ustedes están en Guanajuato? Sí, somos de la Dirección General de Atención a la Mujer, que es municipal. Estamos ubicadas en Cantador número 64, ¿sí? Pero los demás números que les di, bueno, pues son a nivel, digamos, nacional, ¿sí? El de emergencias, que es 911, el 075 es a nivel estado, la Red Nacional de Refugios es nacional, la Secretaría de Salud y el Telmujer, bueno, son, digamos, a nivel estado, pero también son a nivel nacional. Gracias por tu tiempo y apoyo. Gracias, Carla. ¿Cómo podemos ayudar cuando la mujer fue agredida anteriormente físicamente y ahora ya no? Si ella, o sea, si no está corriendo o no corre peligro, si no corre riesgo su vida, bueno, podemos ayudarla con una terapia psicológica. A veces yo les digo, no siempre... o sea, cuando ellas me dicen es que no veo violencia, nada más son las palabras o me trata mal o me humilla, y yo siempre les hago esta pregunta: ¿vives bien o vives siempre con miedo, vives zozobra? Si la respuesta es afirmativa, de que viven con miedo y vive zozobra, bueno, entonces sigue ahí la violencia, y es cuando podemos orientarlas de una manera, pues de alguna forma psicológica, ¿sí? Que podemos decirles, mira, aquí hay atención psicológica, están estas instituciones donde te pueden apoyar. No podemos denunciar la violencia, ¿por qué? Porque no se está dando en ese momento, pero como les dije, no siempre la denuncia es lo ideal para todas las personas. A veces lo primordial o lo primero que se tiene que hacer es la terapia psicológica, y ya de ahí ella poco a poco se va dando cuenta que sigue viviendo violencia, y que igualmente, aunque ya no haya evidencia física, sí se pueden llegar a tomar medidas. ¿Por qué había dejado de ser agredida? ¿Es algún patrón en especial del agresor? Sí, a veces se da por temporadas. Les hablé del círculo de la violencia, donde viene es la tensión, después la agresión, y después viene la luna de miel. Esto puede ser cada semana, ¿no? Cada semana, donde el esposo toma y se da como más frecuentemente el estallido, pero este círculo de la violencia pues puede ser, digamos, como de más tiempo, ¿no? Pero es un tiempo que sí, primero está como la tensión, después viene el estallido, y después viene otra vez la luna de miel, donde todo está aparentemente bien. Sin embargo, les digo, se va a volver a repetir. Si el agresor no ha pedido ayuda, si él es una persona violenta y no ha pedido ayuda, en algún momento se puede llegar a otra vez a dar la violencia. Chasmín, excelente tema, muchas gracias. Gracias, Chasmín. Bueno, entonces creo que ahora sí ya no hay más comentarios. Repito, estamos a sus órdenes en Dirección General de Atención a las Mujeres, Cantador número 64. Cualquier duda, a los números o al primer número que les di, ¿sí? Gracias.